Señor, te queremos dar muchas gracias por este día, gracias porque siempre podemos escuchar tu palabra y por favor bendice el día, que lo que vamos a escuchar venga de parte de ti. Límpianos, Dios, por favor, de todos nuestros pecados, todas las cosas que hacemos mal. Llévanos a buscarte diariamente y podamos reflejar en nuestra vida que tú vives en nosotros. Te pido por las personas que están conectadas, por los que están por llegar aquí presencial, y por favor que tú siempre los guardes y les des la salida en todas las situaciones. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, miren, vamos a continuar en la vida de Jesús y vamos a seguir viendo tal cual vamos en Marcos. Entonces, vayan por favor a Marcos 5, capítulo 5:1. Si recuerdan, justamente vimos todo el tema de la tormenta, cómo Dios calmaba las tormentas, las tempestades, etcétera. Eso fue justo el 4:41. Entonces, vamos a avanzar con la parte de cruzan, justamente están cruzando. ¿Se acuerdan que incluso, fíjense, en el 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado? Entonces, justamente están cruzando el mar de Galilea, como ven ahí en el mapa, para llegar a Gadara. Entonces, ahorita vamos a ver qué representa Gadara y por qué justamente lo primero que encuentran es un endemoniado. ¿Se acuerdan? Aquí, como pueden ver en el mapa, Gadara pertenece a la Decápolis. Deca es de 10, entonces son 10 ciudades que para los judíos eran de los gentiles. Los gentiles son las personas que no, o sea, ahora que no son judíos, que no creen en Jehová, entonces a ellos les llaman gentiles. Por ejemplo, para ellos, si ahorita a un judío le preguntaran qué opinas de los mexicanos, etcétera, para ellos son gentiles, que porque no siguen su ley, etcétera. Entonces, en esos tiempos, ya para ellos, desde que van cruzando, van en la barca y ven que hay tormenta, ya desde ahí dicen, pues es que ¿por qué Jesús nos quiere llevar para allá? De por sí, el mar, ¿se acuerdan? Representa caos. Y se nos lleva al caos, hay tormenta, hay tempestad, y luego quiere llevarnos a la Decápolis, como que no le encuentran sentido porque dirían, ¿para qué vamos a ir allá? Saben que ahí son sus dioses, tienen sus dioses locales, saben que ahí todo es diferente y como que dirían, ¿para qué me voy ahí a otros terrenos, ¿no? Donde nosotros no conocemos nada que ver con nosotros. Pero ¿qué creen que justamente, bueno, yo les diría, ¿por qué creen que Jesús quiere ir para allá? ¿Cuál creen que sea el objetivo de ir? ¿Por qué creen que Jesús sale de su tierra y quiere ir a esa Decápolis? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pudiera hacer? A reclamar su territorio, decirles ya llegué. Ah, esa puede ser una. ¿A quiénes les diría, Olivia, que ya llegó? Pues a los demonios, ¿no? Que habitan ahí. Eso es lo que Sí. me, me viene a la mente, ¿no? Y también, pues, para que vean, ¿no? Dar testimonio de que, pues, él puede cambiar las cosas, ¿no? Ok, Porque, pues, ahí va a ser muchos milagros, ¿no? Muchas expulsiones, ¿no? De demonios. ok.
Muy bien. Sí, exactamente, esa es una. Tiene muchos propósitos. Uno, pues sí, con los demonios, ahorita lo vamos a ver, pero también acuérdense, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la salvación es para todo el mundo. Entonces, también Jesús, su objetivo era pues, que conocieran que Él es Dios y que tengan el acceso a la salvación todos. Acuérdense que Dios no hace acepción de personas. Para los judíos, pues decían, ¿para qué voy a ir? ¿Se acuerdan con Jonás que no quería ir a Nínive porque sabía que si iba, no quería compartirle a los de Nínive porque se arrepentían y él tenían luchas, ¿no? Con ellos decía, no, porque Dios los va a perdonar. Entonces, justamente, o sea, el objetivo de Dios es que nadie perezca, ¿no? Sino que todos puedan tener acceso al cielo. Entonces, Jesús no tiene problema de ir a lo podrido, de ir donde hay falsos dioses, de ir donde está el pecado, donde están en tinieblas. Al contrario, Jesús justamente ese es su objetivo. ¿Se acuerdan cómo les decía que él iba a, oh, el de los enfermos, se me fue la palabra? O sea, he venido a llamar a, ¿cómo dice? No, los sanos no tienen necesidad de médicos, pero sí los enfermos, ¿no? Entonces, justamente él viene y dice, bueno, ¿tú estás sano o estás enfermo? Si dices que estás sano, ok, pues no te puedo ayudar. Pero si dices, sí, estoy enfermo, necesito de ti, él es el que ayuda ahí. Entonces, es lo mismo. Pero váyanse imaginando la historia porque sus discípulos ya desde ahí como que dicen, ¿para qué vamos a cruzar? Como que no tiene caso. Y fíjense lo que dice en Marcos 5:1, lo primerito. Bueno, en el título dice, Jesús echa fuera demonios en Gadara. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, se imagínense, apenas saliendo él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ah, espérenme, aquí les pongo el mapa. Bueno, eso es muy similar al otro. Aquí se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las 10 ciudades, son los puntitos negros que conforman la Decápolis. Pero entonces, si ven, luego cruzando va a estar ahí Gadara. Y lo que les decía es gente hostil, o sea, no los iban a recibir bien. Y vean, lo primerito de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Lo primeritito. Aquí antes de seguir avanzando es lo que les decía. Ahí pues ellos tenían sus dioses. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los caballeros del Zodiaco? O bueno, muchos nombres. Aquí ellos tenían, por ejemplo, a Hera, a Zeus, que es Júpiter, Poseidón, Neptuno, Hades, Plutón. Muchos hasta nos son familiares. Artemisa, Diana, Apolo, Atenea, Mercurio, Baco, que es Dionisio, el dios del vino. Aquí le estoy poniendo Afrodita, el amor y la belleza. ¿Por qué? Porque para ellos, ahí donde van a llegar ellos, a esos son sus dioses. Ahora, bien curioso porque luego no nos damos cuenta, pero esos dioses paganos siguen vigentes en la actualidad o le siguen haciendo referencias con nombres. O sea, principalmente de la NASA, ¿cómo se llaman los cohetes que envían nombres? Apolo, por ejemplo, o Júpiter, o nombres de los planetas, entre comillas. O sea, al final se siguen adorando, les ponen otros nombres, pero al final está a través de series, a través de todo, ahí están. La idea, pues obviamente es confundir a la humanidad, porque la humanidad diría, bueno, ¿y qué tal que el Dios bueno, como dice ahí el Dios de los dioses, pues qué tal que es Zeus? Pero nosotros, como nos conquistaron los españoles, pues pensamos que es Jehová. Pero si nos hubieran conquistado los griegos, pensaríamos que es Zeus. Pero no, o sea, hay un trasfondo de todo eso, lo que les decía. O
sea, ¿cómo podemos saber que Jehová es el bueno y no Zeus? ¿Cómo podemos saber que no es Ra? ¿O cómo podemos saber que no es Alá, que no es Buda, etcétera? Acuérdense, la diferencia es de que nosotros tenemos un libro, que es la Biblia, y es el libro más leído en toda la humanidad. Es el único libro que tiene profecías, las cuales se han ido cumpliendo desde antes, ahorita, y tienen profecías para el fin de los tiempos. Y también se está cumpliendo. Entonces, esa es la única diferencia principal, a diferencia de lo otro. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no existieron o sí existieron esos dioses? Pues tampoco es que se los inventaran porque se los inventaran. De ahí vienen todas las derivaciones, lo que vimos en Génesis 6, que es justamente la mezcla de los ángeles eh, con las mujeres, empiezan a salir gigantes y empiezan a salir los varones de renombre. Esos son esos varones de renombre, los que vemos aquí. Perdón. Efectivamente, déjenme, espérenme, voy a poner en silencio el set. Justamente de ahí vinieron. Entonces, para ellos, en la Decápolis, esos eran sus dioses. Y pues imagínense, como Dios bien dice, esos dioses, entre comillas, pues al final son demonios o son eh, seres que les piden adoración, pero igual poseen, etcétera, hacen muchas cosas que no son los que le agrada a Dios. Con decirles que era mucha depravación, por ejemplo, el tema de Dionisio, el dios del vino, y lo alababan, pues emborrachándose. Y luego con Afrodita del amor y la belleza, pues igual. Su forma de adorar era fornicando, etcétera, y en sus templos, entre comillas, ¿no? Pero pues en realidad eran inmoralidad prácticamente. Bueno, así es como para que tengan todo el contexto. Entonces, ahora sí dice 5:2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. O sea, imagínense que aunque lo amarraban, rompía las cadenas. Tenía una fuerza sobrenatural. Dice en el 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y desmenuzados los grillos y nadie le podía domar. Ahorita vamos a ver a detalle todo eso, o sea, qué representa. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, aparte de que tenía fuerza descomunal, él mismo se hería, se lastimaba, él solito. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Es esa imagen la que estamos viendo. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ya desde ahí está raro, ¿no? Porque dirían, si no lo había visto, ¿y por qué le dice Hijo del Altísimo? ¿Cómo sabe, no? ¿Por qué? Es como si llegan van de visita a un estado que nunca habían ido y a la persona que te presentan, ah, hola, ¿qué tienes? ¿Cómo está, Tito de Pachuca? ¿Cómo te va? ¿Cómo están tus hijos? Y así como que dirías, oye, pues tú cómo me conoces o por qué. Aquí en el caso de Jesús, así. Y le dice, Hijo del Dios Altísimo. Se está reconociendo. Y le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Lo mismo. Ya sabía que, como decía Olivia, que ya sabía que iba a llegar Jesús en algún momento y le pide que no lo atormente. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué les van a hacer a esos demonios, esos ángeles caídos? ¿Qué les va a hacer Dios? ¿Quién se acuerda?
Miren, váyanse a Judas 6. Fíjense, Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, a esos ángeles que pecaron en Génesis 6, los encerraron en prisiones eternas, ahorita vamos a ver, en el abismo, pero igual estos demonios saben que ahí los van a mandar, también van para allá. Entonces, por eso le está diciendo que no me atormentes. Ahorita incluso lo vamos a ver un poquito más a detalle. Le dice en el 8, regresando a Marcos 5:8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. O sea, imagínense, no nada más era que estaba endemoniado por uno, ya eran varios demonios los que estaban ahí. No recuerdo ahorita cuántos, en la cantidad que es una legión, pero o sea, eran bastantes. Pobre hombre, o sea, imagínense cómo estaba de atormentado. Ahora ustedes dirán, ¿a poco sí es posible que posean a alguien? Y, o sea, no, yo pensé que eran de las películas. Pues viene en la Biblia, y si viene en la Biblia es que sí se puede hacer eso. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque pues, es la región de paganismo, es donde ellos se sienten a gusto, ¿no? Entonces, pues, como que decían, déjanos aquí, aquí estamos, aquí controlamos, ¿no? Aquí es nuestro territorio. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y ya se imaginarán todos esos demonios ahí y Jesús pues reprendiéndolos y le piden que se vayan a los cerdos. Ahí igual tiene todo que ver porque, por ejemplo, el cerdo es un animal puro o impuro, desde el punto de vista de la Biblia. ¿Se Pues acuerdan? es Sí, impuro, ¿no? ok, es impuro. Entonces, de cierta forma, pues, ellos al final se quieren ir igual hacia allá, o sea, lo mismo, quieren seguir siendo en la impureza, en todo eso, ¿no? Ellos querían al menos irse para allá. Y dice en el 13, y luego Jesús les dio permiso. Pero aquí que es muy importante, volvemos a lo mismo. ¿Qué vimos en la vez anterior? Jesús tenía poder sobre la tormenta, la tempestad, o sea, sobre el mar. ¿Qué representa? Tiene poder sobre la naturaleza. Y ahorita que estamos viendo, tiene poder sobre los demonios. ¿Cuántas veces tenemos más miedo de que, ay, es que me molestan los demonios, o ay, es que siento que no sé, se me sube el muerto, o siento que me mueven las cosas, que hay ruido, que esto, y les tenemos miedo? Sí, a lo mejor un demonio comparado con nosotros tiene más poder, pero aquí, ¿qué nos está diciendo Jesús? Dice, les dio permiso. O sea, Jesús, volvemos a ver que es Dios porque tiene la potestad sobre ellos. Vimos que ya sobre la naturaleza. Ahorita vemos que sobre los demonios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No le demos la importancia a los demonios. Hay que darle la importancia a Dios, a Jesús, porque Él está por encima de ellos. Entonces, si nos están molestando, ok, está bien, pero ¿quién está por encima de ellos? Jesús. Entonces, no vamos a luchar al tú por el tú con los demonios, pero vamos a dejárselos a Dios. Vamos a decirle, Dios, pues, me están molestando, no me dejan dormir, me mueven cosas, o tengo un familiar que creemos que lo están poseyendo. ¿Quién es el que puede? Jesús. Entonces, dejárselo a Él.
Ajá. Pues sí, sí, o sea, Dios, Jesús es el que tiene la potestad. O sea, acuérdense que nada pasa si Dios no lo permite, ni Satanás ni los demonios. A veces Jesús, por algo, o sea, por algo permiten, quieren que haya un aprendizaje en la persona, quieren que se unan como familia para estar bien. Acuérdense, es lo mismo con la naturaleza. Imagínense, muchas veces hay tormentas reales de la naturaleza o cuando hay, por ejemplo, lo del volcán, que puede que haga erupción. Podemos orar y Jesús, si quisiera, lo calma, pero no es necesariamente que lo va a hacer o no. Él decide. Pero lo que les quiero decir es de que, ¿quién tiene la potestad? Dios. O sea, podemos orar y pedirle, pero lo que les quiero decir es el poder que tiene. O sea, Jesús tiene poder por la naturaleza, tiene poder por los demonios. Si nos están molestando, pues hay que orar y pedirle que lo haga. Él lo puede hacer. Ahora, pedirle con fe, creer, y si por algo lo permite, bueno, hay que decirle, bueno, acuérdense, no es por qué Dios, por qué lo permites, no, para qué lo permites, qué enseñanza me quieres dejar o qué está pasando. Ahora, aquí entran muchos temas, porque como lo hemos visto, muchas veces nosotros inconscientemente abrimos puertas para que los demonios nos puedan molestar. Por ejemplo, si una persona se emborracha a tal grado de que de plano está completamente ebrio, abre puertas. ¿Por qué? Porque ya no está en sus cinco sentidos. Entonces, muchas veces ahí podemos permitir que los demonios se empiecen a molestar. Le ha pasado a mucha gente que está borracha que dice, ay, estoy viendo algo, o de repente se transforman completamente y de ser una persona se vuelven otro y empiezan a agredir, empiezan a actuar raro. Muchos dirán, ah, pues sí, es normal, está borracho, sí, pero no sabemos qué tanta influencia puede haber de demonios que están ahí, porque los demonios eso es lo que buscan. Lo mismo al drogarse, pues también. Mucha gente que se droga toca los árboles y dice, veo esto, veo lo otro. Sí, pues porque estás abriendo puertas en muchos sentidos. Lo que les he dicho a través de la música, como la música no la filtra el cerebro, también a través de la música permitimos cosas. O sea, estamos vulnerables muchas veces sin darnos cuenta. ¿Por qué creen que ahí era una región hostil? No está el Dios verdadero. Pues es lógico que va a estar repleto de demonios, porque pues ahí se sienten a sus anchas. Están en tinieblas. O sea, piénsenlo, un lugar que es oscuro, que nadie visita, que nada. Piénsenlo, por ejemplo, en una casa que antes se habitaba y de repente los dueños se van y dejan de habitar la casa. Ya no hay luz, ya no hay esto. Es cuestión de tiempo que se empiezan a meter personas, se empiezan a deteriorar y al ratito ya llega alguien a habitar, la empiezan a usar para otras cosas y se empieza a llenar, a llenar, a llenar y luego ya afecta todo el entorno. Es lo mismo, piénsenlo así. Entonces nosotros, de cierta forma, tenemos que tener cuidado de cómo vivimos, cómo está nuestra vida, porque pues, el ambiente atrae. O sea, que no lo veamos no quiere decir que no existe. Aquí en la Biblia nos dice claramente que están y ahí atormentaban a esa persona. Entonces, si alguno ahorita dice, oye, pues yo siento que hay ataque de demonios, siento que está pasando esto, no entiendo por qué estoy como estorbado, etcétera, hay que cuidar el ambiente, hay que ver qué está pasando, hay que cuidar situaciones y dejárselo a Dios, decirle, Dios, por favor, tú limpia, o sea, tú permite que ya no me atormenten, etcétera. Pero así es, o sea, quiero que lo vean tal cual. No es invento, no es como de películas, o sea, es tal cual lo que viene en la Biblia. Y Jesús, en muy buena parte de su ministerio, estuvo echando fuera demonios. Ok, vamos a seguir. Ah, sí, y luego Jesús les dio permiso. Entonces, quiero hacer énfasis. Lo principal es que no le demos los créditos a los demonios. Y no, sí, ahí están, pero me vale, yo tengo a Jesús y Él puede contra ellos. Entonces, hay que poner la vista en, ¿se acuerdan como David y Goliat? Si David ponía la vista en Goliat, pues iba a perder. Pero él puso la vista en Jehová de los ejércitos y pues, él dijo, pues, si es el gigante contra mí, pues sí, pero si es el gigante contra Jehová,
pues el gigante no es nada. Entonces, la idea es que no luchemos esas batallas por nosotros, sino decir, sí pueden ser una legión si quieren, pero yo tengo a Dios y aventarles a Dios. Y ya ahí es donde va a cambiar, porque ya se revierten los papeles. Ya los que le ruegan a Dios, ahora son ellos. Y ahora son ellos los que le dicen, ay, por favor, te conjuro que no me atormentes, por favor, dice, le rogaba mucho que no le envías fuera de aquella legión, pues se cuadran, o sea, se cuadran. Entonces, quiero que lo veamos así, o sea, quiero que revirtamos eso. Como bien decía, si yo les preguntara, oye, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos defendiéndonos de Satanás o estamos atacándolo? Y la mayoría siente, no, pues es que nos estamos defendiendo, ahí apenas si podemos, porque el Satanás es bien astuto. No, deberíamos decir al contrario, él que se proteja porque nosotros estamos atacando a través de compartir, a través de leer, a través de nuestra vida. Es al revés, él es el que debe de andar ahí como de, híjole, ahí en Naucalpan ya están con todo, aquí en Pachuca, en Gilo, en donde estén, ya, híjole, ya hay más gente que está contra mí. Así lo deberíamos de ver, que Satanás se preocupe más, no por nosotros, sino porque Jesús actúa en nosotros, Dios, y ahí empezamos a revertir la situación. Entonces, fíjense qué dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Entonces, imagínense cuánta era la legión, pobre hombre, ¿no? ¿Cómo estaba? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Aquí qué curioso, o sea, inmediatamente entraron en los cerdos y aún los cerdos no soportaron tener a los demonios. O sea, los cerdos prefirieron morirse antes de estar ahí, todos atormentados por los cerdos. Se precipitaron por el mar, por un despeñadero y se ahogaron. O sea, imagínense, ni siquiera los cerdos aguantan a los demonios. Y muchas veces nosotros ahí conviviendo, dejando que, abriendo puertas y estando ahí con todo eso, rodeados, ¿no? O sea, la idea es, ¿qué nos representa? ¿Qué tenemos que dejar de nuestra vida para estar a gusto, estar sin ese ambiente pesado, sin eso de que, ay, esto, estar fuera de esos demonios, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que cambiar para que nuestra vida esté lejos de eso? ¿Qué más tenemos que entregar? ¿Qué más tenemos que buscar a Dios? Que les digo, ni los cerdos aguantaron. O sea, los cerdos dijeron, vámonos, mejor, aquí nos vamos. Ok, en el 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínense, ya se empezó a correr el chisme porque dijeron, ¿qué pasó? ¿Y quién es este Jesús, no? Luego dice en el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Sí, o sea, imagínense verlo, no sé cuánto tiempo llevaba así y de repente, porque ahorita vamos a ver que él incluso estaba sin ropa, ya de repente verlo bien, les dio miedo, o sea, dijeron, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo es posible? Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjense aquí, qué curioso. A veces así pasa. O sea, está bien curioso porque cualquiera pudiera decir, si vieron eso, ¿qué pudieran haber dicho? Por ejemplo, ustedes, si yo les pregunto, hubieran estado en esa situación, que hubieran sido de ese pueblo y vieron que pasó eso, que echó fuera a los demonios, que se murieron los cerdos, ¿ustedes qué le hubieran dicho a Jesús? Vete, quédate, o qué le hubieran dicho ustedes personalmente. Por ejemplo, tú, Tito, ¿qué le hubieras dicho? Jesús, quédate o mejor vete o qué se les ocurre, qué me podrían decir.
yo le diría quédate, ¿no? Ujú. Sí, Sí, yo diría quédate ahí, ¿no? Conmigo. sí. Los demás, ¿qué le dirían? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, 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 ahí, imagínate, Olivia, que tú estabas ahí viendo esa escena y viste que echó fuera a los demonios y se fueron a los cerdos. ¿Tú qué le dirías a Jesús? Quédate aquí con nosotros en nuestro pueblo o mejor síguete de largo. Pues yo le diría porque soy creyente, pero los demás lo ven desde un punto de vista económico, ¿no? Por ejemplo, se fueron los cerdos y perdieron mucho dinero, ¿no? Sí, pues 2000 cerdos dijeron, no, hombre, o sea, exactamente, ¿a qué voy? Para los de los cerdos, pues dijeron, no inventes, todos mis cerdos, 2000 cerdos, imagínense cuánto era. Ahorita un cerdo, ¿cuánto costará? Que unas carnitas. Imagínense, 2000, no, pues fue una la nota. Y han de haber dicho, no, pues si va a estar haciendo eso, ya yo que me dedico a eso exactamente, pues no. Pero igual les dio miedo, o sea, fíjense cuál es la reacción en el mundo cuando estamos en tinieblas y tenemos un encuentro cercano con Dios en el mundo, ¿eh? La primera reacción es, ay, no, qué bonito todo, pero yo le sigo en lo mío, ¿eh? Así como le dice aquí, este, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Piénsenlo, ¿cuánta gente que conocen que está en el mundial, ustedes le empiezan a hablar de Dios y dicen, ay, no, sí, qué bonito, pero gracias, yo con mi vida, ¿eh? Aunque están sufriendo, aunque están viviendo mal, no, sí, pero híjole, es que traigo estos pecados por acá que no puedo decir y pues la mayoría de las personas dicen, el acercarme a Dios va a implicar dejar mis pecados, va a implicar dejar de esto, del otro, de mis guardaditos, y la gente que dice, mejor vete de mis contornos, Dios. ¿Por qué? Porque saben que con Jesús es un compromiso, con Jesús es, ok, tiene que cambiar mi vida. Y la mayoría de las personas dicen, no, quiero que me cambies mis circunstancias, pero yo quiero seguir de mi corazón, quiero seguir igual. Le decimos, Dios, tengo esta situación, tengo estas cosas, ayúdame a cambiarlas, ¿eh? Y Dios, oye, pero tú tienes que cambiar esto. No, 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 sí, yo sé que tengo cosas, pero no, yo no, ¿eh? Ayúdame con esta situación, con esto, A, B, C, D, pero conmigo no, ¿eh? Nada más ayúdame con lo externo. Así son, así hagan de cuenta que así eran allá. Estaban en tinieblas y decían, pues incluso pues, mejor que estemos endemoniados muchas veces, ¿no? Prefieren. Entonces está curioso cómo le decían, mejor vete de nuestros contornos. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Hagan de cuenta que era mi Tito. Y ya le dijo, no, pues déjame estar contigo, ya estoy bien, quiero estar contigo, como bien dijo. O como alguno de nosotros, pues ya quiero estar contigo. Pero fíjense lo que le dice Jesús, mas Jesús no se lo permitió. Diríamos, ah, caray, o sea, imagínense como mi Tito que le dijera, no, pues quédate aquí conmigo, quiero estar contigo. No, Tito, gracias. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que estuvo bien que Jesús le haya dicho eso? ¿Que hubiera estado mal? ¿Por qué creen que le haya dicho que no? A ver, de las que no han participado, mi suegra o Moni, ¿por qué creen ahí que Jesús no le permitió? Yo pienso que para, como que me ponía a prueba a ver si seguía yo creyendo en él, ¿no? O sea, era fiel a él, ¿no? ¿Eh? Ese vamos a ser el inciso A, si era la prueba, a ver ¿Sí, si me Cesaringo? gusta. Ajá, Sí, exacto. Como que lo puso a prueba y pues al final del día yo le dije, ay, gracias. Tú ok. no te vayas. Entonces seguimos con el inciso A, ya van 2 votos, mi Tito y Moni. ¿Por qué otra cosa creen que pueda? A ver, suegra, Oli, creo que quité el micrófono. Pues pienso que lo dejó ahí para que él publicara los milagros de Jesús en el contorno que estaba, ¿no? En el entorno, perdón.
Por Ok, eso lo dejó, ¿no? Para que él publicara y vieran, porque son gente que lo conocía, que vivía en el pueblo, ¿no? Y al verlo cambiado, pues yo creo que lo iban a meditar, ¿no? En su corazón. ok, Eso es lo que ahí creo. está el inciso B, y él le dice que no para que él comparta, ¿no? ¿Qué otra se les ocurre? Ok, miren, justamente qué dice, ahí 19 más, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, ¿qué creen? Que en realidad no se lo permitió porque él quería que fuera el primer, se me fue la palabra, que él compartiera, o sea, que él fuera el primer, se me fue la palabra. Vamos a suponer, Como un testigo, ¿no? ajá, como ya ven que Jesús después de ir y hacer discípulos a las naciones, o sea, que se comparta la palabra. Ah, él fue el primer misionero, por así decirlo. Pues, ¿Por qué? Porque dijo, si te vas conmigo, ok, sí está bien, pero yo quiero que tú ahora compartas a todos los que son de aquí, como le dice aquí, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Acuérdense, ese es el propósito. Hagan de cuenta que cada uno de nosotros era como el endemoniado, ¿eh? Literal. Teníamos nuestros pecados, nuestros problemas, orgullo, etcétera, etcétera. Y en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahí es donde Dios dice, ¿sabes qué? Ahora te toca tú ir y habla tal cual, ve a tu casa, a los tuyos, eso es un mandamiento para cada uno de nosotros, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué? Misericordia por el simple hecho de que somos pecadores y Dios nos libró. Y cuán grandes cosas, todo lo que Dios ha cambiado en nuestra vida. Entonces, por eso es que no le permitió que siguiera con él, más que nada para que él fuera un misionero y compartiera de la palabra ahí en Gadara. ¿Ok? ¿Vas a comentar algo, Lee? No, perdón, Ah, perdón, es- discúlpame. sí. Entonces, vean lo que dice después, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, es el primer misionero que podríamos ver. Esa es nuestra chamba, tal cual. Si ustedes dicen, ¿por qué vivo? ¿Cuál es mi objetivo principal? Eso, eso. Ir a nuestra casa con los nuestros, contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Cada día que nos levantemos, eso es lo que tenemos que hacer. Más allá de los problemas, de los chismes, de las cosas, eso pasa a segundo término, no es relevante. O sea, para Dios no es relevante nada de eso. Dios nos va a decir, a ver, ¿a cuántos le has hablado de los tuyos? Cuéntales qué ha hecho Dios con tu vida. Hay muchas cosas. Cada uno de nosotros tiene historias de las cuales podemos decir que ha hecho Dios. Entonces, veamos que ahí cómo es claro el objetivo que tenía Jesús. Ahora, miren, quiero ir esa misma historia, la vamos a leer de Lucas. Váyanse a Lucas 8:26, porque tiene algunos detallitos. ¿Se acuerdan? En muchas historias van a estar en otros evangelios y quiero que vayamos leyendo y vayamos viendo. Ustedes me van a decir qué cosas vienen aquí que no se dijeron en la otra historia. Dice el 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Lo que decíamos, fíjense. Del otro lado de Galilea, del otro lado de Gadara. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hasta ahorita de lo que leímos, ¿qué vieron que
se dice aquí que no se decía en la otra historia. Ajá, ¿qué bien de diferente? Ya las perdí, ¿eh? ¿Sí siguen conectadas o ya no? Yo ya no. ¿No? ¿No le encuentran la diferencia? Como la encontremos diferencias, a ver, de ahí, ¿qué se ha dicho que no se dijo en el anterior? Híjole, van a tener 0 horas sin lectura y redacción, ¿eh? Lo que no decía en el otro es de que no vestía ropa. En el otro no mencionaba eso, y aquí dice que no vestía ropa. Entonces, ahí vamos viendo una diferencia. Sí, o sea, él estaba así, como Dios lo trajo al mundo, tal cual. Bueno, ahora, obviamente en estas imágenes, pues no lo vamos a poner así. Luego dice en el 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Ahí qué vemos de diferencia? ¿Qué diferencia vemos ahí? Bueno, la diferencia ahí es que dice que lanzó un gran grito, ¿no? Ah, en el otro no lo decía, por ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Las diferencias entre cada autor hace énfasis a ciertas cosas y todas son importantes, por eso es bueno que vayamos viendo las demás. Luego dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Ahí igual que otra ven de diferente. Ahí es que lo llevaba a los desiertos, ¿no? Lo llevaba solitario. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aquí qué diferencia vemos con lo que leíamos en Marcos. No, aquí la principal diferencia es que aquí sí dice a dónde los iba a mandar. Fíjense, dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. En Marcos no decía eso. Yo les leí Judas, pero fíjense aquí lo importante es que aquí sí especifica a dónde los iba a mandar, que era al mismo lugar donde, donde estaban los ángeles caídos. Es más, déjenme busco. Y miran, aquí en Apocalipsis 21, fíjense, hablando del abismo, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Pero ahí está el abismo, ¿no? ¿Ok? Luego dice en el 32, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ahí vemos que es lo mismo. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces, ahí básicamente lo demás es muy similar, pero vemos que hay algunos tips que no lo dicen. Entonces, por eso es importante que cuando leamos los evangelios principalmente vayamos a los diferentes libros. Porque incluso si nos vamos a Mateo, ahí habla que eran 2 endemoniados y que no era uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Ay, se contradice, es mentira. No, simple y sencillamente que hace énfasis, a lo mejor en uno fue el que pasó eso y sobre ese se enfoca. Pero de ahí por eso es importante que vayamos leyendo todo, todo, todo. Ok, ahora sí, quiero leerles esto, las diferencias de Dios y el enemigo. El Espíritu Santo, por un lado, nos libera de pecado. ¿Se acuerdan? Nos hace que nos, nos redarguye, nos remuerda, empezamos a cambiar. Y en cambio aquí, ¿qué podíamos ver? Los demonios, ¿qué hacían? Nos provocan que tengamos descontrol, que seamos como animales salvajes. Eso es lo que provoca el enemigo. Entonces, cuando nosotros no tenemos control sobre nuestras formas de hablar, sobre nuestras acciones, sobre cómo actuamos, etcétera, le estamos dando lugar al enemigo porque estamos como animales salvajes. Nos dejamos guiar por nuestros deseos carnales, por nuestras tentaciones tal cual así, y no tenemos esa, ¿cómo les puedo decir? No nos remuerde y no dejamos que, o sea, no nos importa pecar. Así es con el enemigo. Ahora, con el Espíritu Santo, cuando alguien ya es salvo, Él va desarrollando nuestra personalidad y nuestra dignidad. O sea, nos va cambiando poco a poco. No que nuestra esencia cambie como tal, pero nuestra personalidad sí se va ajustando. Por ejemplo, si antes éramos impacientes, poco a poco Dios va trabajando esa parte de nosotros de la impaciencia. Si decíamos malas palabras, de repente ya menos, y nos va dando esa dignidad. La dignidad es la que en la actualidad ya como persona se pierde, ya no nos importa. ¿Y los demonios qué dan? Fuerza. Sí te dan fuerza, pero que ni tú la puedes controlar. O sea, ahí nadie lo podía dominar. Hay gente que prefiere eso, ¿no? Tener mucha fuerza e incontrolable. Pero el no tener control puede ser un arma de 2 filos. ¿Qué pasaba con este endemoniado? Se hería hasta él mismo. O sea, de tanta fuerza, tanto descontrol, se hiere. Parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. Y eso es lo que incrementa el Espíritu Santo, nuestro dominio propio. O sea, estamos autorregulados, autocontrolados, podemos eh, tomar mejores decisiones de acuerdo desde el punto de vista de Dios. Del lado del enemigo, se vuelven las personas una amenaza para la seguridad de los demás. ¿Por qué? Porque podemos lastimar, podemos herir, podemos golpear. No hay control, o sea, piénsenlo. Imagínense un animal salvaje tal cual, un búfalo, un león, un elefante salvaje,
pues, es un riesgo, al final no se puede controlar. ¿Cuántas veces no ha pasado que en zoológicos, en lugares donde, en safaris, etcétera, que a lo mejor llevan años dándole de comer al león o a los animales, y de repente, ¿por qué? Porque no hay un control, es salvaje, y de repente ya mata a alguien. Así nos podemos ver, o sea, nos volvemos eh, como un animal sin control. Y ahí pues nuestra vida está a la deriva porque si nos enojamos, ya herimos a la otra persona y ya le dijimos hasta lo que se va a morir y nos dejamos de hablar con esa persona por años. O somos hipersensibles, hay personas que se vuelven hipersensibles y lejos de, a lo mejor no gritan o nada, pero ya me vio feo, ya me enojé y ya mejor me voy. O ya me dijeron esto y me pongo a chillar y todo el tiempo estoy chillando porque soy hipersensible. O todo el tiempo estoy enojado, todo el tiempo estoy de malas. Todo eso al final quiere decir que no le estamos permitiendo a Dios que trabaje en nuestra vida. Y así estamos. ¿Por qué? Porque acuérdense, como les puse aquí, la impotencia humana se da frente al poder de Satanás. Como personas, pues no vamos a poder con Satanás. Pero como les digo, ya el Espíritu Santo, pues sí. ¿De qué lado queremos estar? Ojo, en la actualidad, muchas personas, si les ofrecieran a las personas, yo creo que de cada 10 le dicen, oye, ¿te gustaría tener un poder sobrehumano? Pero a cambio necesitas hacer A, B, C, el 80% dirían que sí. Dirían, sí, yo quiero tener ese poder sobrehumano. Ahí vemos a los artistas, la gente famosa, que están dispuestos a hacer rituales satánicos, están dispuestos a sacrificar niños, a lo que sea, con tal de tener ese poder sobrehumano. Vender su alma literal, exactamente, con tal de ese poder. Pero ¿qué pasa? Aquí lo puse, el poder sobrehumano muchos lo anhelan y están dispuestos a todos. Pero es falso porque resulta destructivo. A mayor fuerza física, pero te da menor tienes debilidad espiritual. Busquen información de esos famosos que ya están hartos, que quieren salirse de todo ese control mental que les hacen, de que los usan como títeres, y los matan. Despuesito de que ya quieren salirse y revelan cosas, los matan. Curiosamente se vuelven locos o ya les dicen que los congelan y los matan. Porque los usan, literal, los usan para influir en las masas, pero ellos son los títeres y les dan ese poder sobrehumano, sin embargo, los destruyen. Así es como tal cual funciona el enemigo. Acuérdense, Dios nos da la salvación gratuitamente. Todo lo que nos da Dios no nos lo cobra, no nos cobra ni un peso, es gratuito, pero es a sus ritmos, a su forma, Dios es el que lleva el control. El enemigo te dice, no, es como les digo, como una tarjeta de crédito, pero mal usada, ¿no? El enemigo te dice, toma la tarjeta, úsala, gasta lo que quieras, ya después me pagas, pero con intereses. No hay meses sin intereses. Aquí todo lo que ocupas me pagas con intereses al 1000% y me los pagas porque me los pagas. Eso es lo que hace el enemigo. Ahorita disfruta, pero en 1, en 5, en 10, en 20 años me pagas. Y ya no te puedes salir, me tienes que pagar esto, tienes que hacer esto, tienes que lo otro. Así funciona el enemigo. Te dice, yo te doy, yo te voy a proteger, pero ofréndame esto. Yo te voy a dar esto, pero haz lo otro. Dame tanta lana o dame tanto, adórame de esta forma. Ese es el objetivo del diablo. ¿Por qué creen que en Apocalipsis justamente va a venir el falso profeta y todo y van a querer que nos postremos a adorar a la bestia? Eso es lo que quiere. Él quiere adoración, quiere imitar a Dios, pero él la quiere a imponerla. Y Dios lo hace, como siempre les he dicho, Dios es un caballero y él quiere que sea convencidos. No, no, sí, Dios, yo sí lo quiero hacer, pero de la forma correcta. Ok. A ver. ah, Híjole, es que esto va a estar,
Estos son 9, 1 a las 5, ok. Les leo, vamos a leer otro poquito, aunque sea unos 5 o 10 minutitos más, siguiendo con la historia. 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, así como esa imagen. Imagínense, ahí está. Porque decía: si tocare tan solo su manto, se salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, en ese momento Dios la sanó. Y dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Aquí, para ponerlos en contexto, Jesús iba caminando y era una multitud. ¿Se imaginan ir en el metro, en Indios Verdes, o en Cuatro Caminos, o La Raza, en el plena hora pico, donde apenas si te puedes subir al metro y estás súper apretado por todos lados? Así va Jesús. Todos lo tocaban, todos lo apretaban, y sus discípulos así como diciendo: oye, Jesús, dices que te aprietan, que te tocaron, pues si vienen todos tocándote. Sí, pero Jesús sabía que alguien lo tocó con fe y que había salido poder de él. Fue diferente. Dice en el 32: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, reconoció. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, ¿qué es lo que tuvo que hacer ella? Tener fe, acercarse, ponerse a sus pies, tocarlo. Y fue sana. Muchas veces, solamente necesitamos eso, ir con Jesús y decirle: Dios, sáname, límpiame. Aquí ella llevaba 12 años, ya había gastado su dinero, ya había visto médicos, había visto de todo, y no daba, no la sanaban. Y aquí, fíjense, no nos gustaría eso, ¿no? Que nos dijera: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Otro ejemplo, ahora, ¿sobre qué tiene potestad Jesús? Sobre las enfermedades, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿ya cuántas llevamos, Oli? Ahorita es enfermedades, el anterior que era y el anterior. ¿Qué poder, sobre qué tiene potestad? Enfermedades, ¿qué otra? ¿Quién me quiere decir? Expulsar demonios. Ajá, sobre los demonios. ¿Y qué otro? El que vimos la vez pasada. Creo que fue lo del mar, ¿no? O sea, algo Sobre la así. naturaleza. Eso. Ujú. Exacto. Sobre la naturaleza. Entonces,
Vean cómo Jesús, hagan de cuenta que está compartiendo su currículum, pero viviéndolo. Y él está diciendo, yo soy Dios. O sea, no está diciendo literal, yo soy Dios. Él va haciéndolo y la gente como que va diciendo, ay, él es Dios. Es como encubierto, ¿no? Pero ahí con los hechos lo va demostrando. ¿Ok? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Otro recordatorio. Son palabras cortitas, pero si las aplicamos, no temas, cree solamente. Nos lo dice hoy. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Lo mismo, otra vez era de fe. Ahora, ¿qué coincidencia vemos con la niña y con la mujer de flujo de sangre? Si ya estamos, para ver si son buenos lectores, ¿qué similitud vemos? Pues que Dios da vida, ¿no? Le dio vida a la niña y Sí, a la señora que le quitó el flujo de sangre, pues también detuvo el flujo de sangre, ¿no? Y se puede decir que la revivió, porque ha de ser muy, muy feo vivir de esa manera, ¿no? Y más en esos tiempos, porque nadie te quería, eras como un apestado y le dio vida, ¿no? Vida espiritual, vida quitándole la enfermedad, ¿no? Y así sí, a la niña le está dando vida, pero literal, ¿no? exacto. Ok, ¿qué otra similitud podemos ver? De los de atrás que pueden decir es un milagro o la típica gente que sigue sin creer y murmura. Ah, perfecto. Pero también le dice que nadie lo sepa, ¿no? O sea, le dice al papá. O sea, le dice también lo mismo que, bueno, algo similar al señor que le dijo que ahí se quedara, ¿no? Y también aquí le dijo que no lo divulgara, pero finalmente pues se divulga, ¿no? Sí, El milagro. ok, ¿qué más? ¿Qué más? Otro, como que dice acá mamá, igual tuvo que haber fe, ¿no? Con ella, con la de flujo, le dijo, tu fe te ha hecho salva. Y a Jairo le dijo, no temas, cree solamente, o sea, es fe. Ok, hay otro tema que está tal cual. ¿Qué otra similitud? Bueno, podría ser. Pero fíjense, ¿cuántos años llevaba la mujer padeciendo? 12 años. ¿Y la niña cuántos años tenía? 12. 12. Fíjense bien curioso, ¿no? Es otra, o sea, una otra similitud. Como bien dice Olivia, o sea, la mujer tenía 12 años siendo inmunda, estaba enferma, tal, 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 pero le dio vida.
La niña tenía 12, estaba muerta y le dio vida. Vieron cómo, o sea, al final Dios, cómo tienen esos pequeños detallitos, ¿no? Pero dirías, ¿qué coincidencia? Pues no sé si es coincidencia o no, pero son 12. Ok, pues miren, con eso le vamos a dejar el día de hoy. ¿Qué es lo que podemos ver? Es muy importante por eso leer nuestra Biblia, es muy importante tomar notas, es muy importante siempre preguntarnos, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué lo hacían? Créanme que esas preguntas son las más importantes. Por ejemplo, ¿por qué fue a la Decápolis? ¿Por qué al tocarlo se sanó? Eso viene, por ejemplo, de Malaquías, que dice que con sus alas traerá sanidad y justamente su manto, hagan de cuenta que esa orilla es su canafín, le llaman el canaf, que es como sus alas, la orilla, ¿no? Y representa, es como si fueran sus alas de Jehová, y dice, en sus alas traerá sanación. Entonces, justamente, porque justamente ella tocó ahí, quiere decir que ella leía, y ella sabía, con solo tocar voy a ser salva, ¿no? Ahí le dice, voy a ser sana de mi enfermedad, pero no nada más fue sana, sino también fue salva. Entonces, ustedes, yo lo que quiero es que lean su Biblia, que anoten, que se pregunten por qué pasa esto, por qué el otro, y eso nos va a ayudar a entender un poquito más la situación y poderlo apropiar en nuestra vida. Y no sé si alguien tenga alguna duda adicional. Ok, si ya no hay dudas, pues vamos a orar entonces para concluir. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por lo que hoy nos hablaste, Dios. Queremos que tú estés con nosotros. Como bien dijo mi Tito, queremos estar contigo. Y nosotros, pues ya no es como el caso del endemoniado que eh, no pudo estar con él porque tenía que compartir. Nosotros podemos hacer ambas, Dios. Nosotros podemos estar contigo, tú ya moras en nuestro corazón, pero también tenemos que ir con los nuestros, hablarles de cuán grandes cosas has hecho tú y de la misericordia que tú tienes. En nuestro caso ya podemos hacer las dos cosas. Tenemos que estar agradecidos porque no es como en esos tiempos donde no, no podía estar contigo todo el tiempo, nosotros sí. Entonces, gracias por eso, Dios, que valoremos que tú vives en nosotros y que nuestro principal objetivo es compartir. Llévanos a cuidarnos de las actividades de demonios. Tú pon una cerca en nosotros, Dios, para que no nos puedan molestar. Si hay algún familiar que tiene esos problemas, Dios, pues tú guárdalos, tú protégelos, dale salida, Dios, y que nos llevemos a preguntar qué tenemos que modificar, Dios, para evitar todo este tipo de situaciones. Ya vimos que tú tienes potestad sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Entonces, pues básicamente estamos del lado del mero mero. Por favor, llévanos a creérnosla, a no olvidarnos de eso, no permitas que nuestro día a día haga que nos olvidemos de ti. Y Dios bendice a los que están conectados, a los que están aquí. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre. Amén.